Hola, esta es la sesión 4 del tema 9. Vamos a seguir hablando de las ondas sonoras y nos vamos a centrar en un tema que es cada vez más grave, y es la contaminación sonora. Hemos visto en temas anteriores la contaminación. La contaminación sonora o acústica es cada vez un problema más grave, llegando a producir tanto daños físicos como psíquicos. Las fuentes de ruido pueden ser fábricas, obras, tráfico rodado, aviones, discotecas. Hay dos tipos de medidas para luchar contra esta contaminación. Las activas, que es contra los emisores del ruido, por ejemplo, silenciadores para los coches, prohibición de tráfico aéreo o rodado en ciertas zonas. Y las pasivas, que lo que hacen es amortiguar. Si no podemos actuar contra los emisores del ruido o estas medidas activas no son suficientes, podemos pasar a las medidas activas. Amortiguamos la propagación del sonido y su impacto. Por ejemplo, insonorizar las discotecas y las viviendas, auriculares antirruido, etcétera. Por ejemplo, teniendo en cuenta cómo se produce, cómo se propaga y cómo se recibe el sonido, diseña un método que te permita escuchar música en tu habitación sin molestar a otras personas de la vivienda. Lo primero, medida activa, disminuir el volumen. Como medidas pasivas podemos usar auriculares o podemos aislar las paredes y puertas de nuestra habitación, si eso fuera posible. Hoy en día, pues simplemente poniendo unos pequeños paneles de corcho en las paredes, ya eso pues insonoriza bastante. Todos los municipios y ayuntamientos deben tener una normativa, una directiva sobre contaminación acústica y ruido. Vamos a ver en el Ayuntamiento de Málaga, tiene una página concreta para esto, que es esta que tenéis aquí, controlderuido.málaga.eu. Aquí podéis encontrar muchísima información sobre ruido, incluso pues mapas de contaminación acústica del municipio de Málaga. Aquí mapas estratégicos de ruido, planes de acción contra el ruido. Hay que tener en cuenta que se puede convertir, puede llegar incluso a ser un delito, no solamente multarte, sino convertirse en un delito que conlleva, en el caso más extremo, penas de cárcel incluso, cierre de locales, etcétera, etcétera. En condiciones normales, este es el momento en el que propongo a los alumnos y alumnas una práctica, que es hacer un mapa de contaminación acústica del instituto en 4D. 4D significa 3D, es decir, las tres coordenadas espaciales, y la cuarta coordenada sería la fecha y hora, en qué momento estamos tomando la medición del sonido. Esta medición pues se hace con cualquiera de las aplicaciones que hay para móviles, que ya hemos visto en la sesión anterior para medir el sonido. Hay una muy básica, muy sencilla, que se llama simplemente sonómetro. En la práctica, lo que se debe hacer es, aquí tengo el guión, y entonces lo que vamos a hacer es construir un mapa del instituto, pero indicando en varios puntos, hasta 14 puntos diferentes. Aquí los tenemos. Vamos a hacer mediciones de la intensidad sonora en decibelios. Aquí tendríamos del 1 al 14, 14 puntos para tomar mediciones. En el aula 112, en la 116, en el patio interior, en las taquillas, 122, 126, patio exterior en 2 puntos extremos, en el laboratorio, en la 214, 221, 225, en el hall de entrada y en el bar. Y aquí los distintos grupos. Cada grupo tendría que ir pasando por cada una de estas 14 posiciones o puntos de toma de muestra y medir el sonido que hay en cada uno de ellos. Y luego hay que hacer un análisis de datos con representaciones gráficas, calculando la media de cada columna, y proponer un plan de mejora para la contaminación, para mejorar
el tema de la contaminación acústica. ¿Vale? Este sería el informe final con todos los grupos que hayan participado. Y aquí hay que hacer una representación gráfica de todos esos datos. A cada grupo se le da una hoja como esta, en la que deben poner aquí sus datos, segundo A, B, C, D, E, el número del grupo dentro de la clase, si el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, la fecha y aquí el nombre de los componentes del grupo. Aquí tenemos un mapa, un plano, mejor dicho, de la planta 1, sería la planta más baja, y esta sería la planta 2, que es la planta más alta. Bien. Pues aquí tenemos, este sería la entrada, y aquí estarían las taquillas, para que os situéis. Aquí el pasillo 11, la 111, 112, 13, 14, el pasillo 12, 121, 122, 23 y luego arriba tendríamos aquí en el punto 9 estaría el laboratorio y luego la 211 hasta el final. Aquí estaría el aula de plástica, la 221 hasta el final. Entonces, como veis, hay hasta 14 puntos para tomar muestras. ¿Vale? Cada grupo tiene que ir pasando por cada uno de esos puntos y anotar aquí debajo la intensidad en decibelios y la hora. Es importante porque la intensidad sonora, lógicamente, va a variar, sobre todo en los cambios de clase. Luego hay que calcular la media y entregar el informe al profesor. Este es un ejemplo de una de las fichas que hicieron algunos alumnos el curso pasado. Aquí pusieron la intensidad sonora y la hora a la que tomaron esa medida. Como estáis viendo, pues hay bastante diferencia entre unas y otras, desde 25 hasta incluso 57 decibelios. Finalmente, todos esos datos se agrupan en esta tabla, donde aparecen los grupos que han hecho la toma de medidas. Este es el grupo 1 de segundo A, lo hicieron un jueves a primera hora. Este, por ejemplo, pues un grupo de segundo B, el grupo 4 de segundo B, y lo hicieron un viernes a primera hora. Y estas son las medidas, los 14 puntos de toma de mediciones. Estos serían los decibelios que ellos midieron. Aquí hemos calculado la media con la fórmula promedio desde C6 hasta P6, desde aquí hasta aquí. Y aquí tenemos las medias, pero las medias que se refieren a cada punto de toma de muestra. En el punto 1, la media es 44 decibelios. En el punto 2, que es la 116, 42. Y así sucesivamente. Y luego en estas otras columnas, donde pone desviación, eso es desviación o diferencia entre el valor concreto y el valor medio, que es aproximadamente 45 o 46. ¿Vale? Bien. Luego todo esto se pueden hacer representaciones gráficas, por ejemplo, representando los distintos puntos de toma de muestra y la media. De esa manera en la gráfica veríamos en qué zonas del instituto hay más ruido. Viendo los datos, pues se deduce que sobre todo en la entrada, en el hall y en el bar. En la gráfica lo veríamos más claramente. Si aquí ponemos
estos datos, o por ejemplo, representamos esto, y ahora pulsando control, dejándolo pulsado, seleccionamos los datos en decibelios, nos iríamos a insertar, gráficos, vamos a seleccionar uno, por ejemplo este, y tendríamos aquí los 14 puntos de toma de muestra, y aquí vemos que el punto que tiene más intensidad sonora es este, que corresponde al bar. ¿Vale? Esto sería una posible representación. Luego hay otras muchas, como por ejemplo representar un grupo y también representar valores medidos. Porque si nos damos cuenta, fijaros en esta primera columna que se refiere a la intensidad sonora que se ha medido en la puerta de la clase 112, pues tenemos valores muy dispares, desde 70 hasta 24, lo cual pues llama mucho la atención. Lógicamente son en momentos diferentes. Y además la medida se tomaba independientemente de si pasara gente por allí o si estuviera la puerta abierta o cerrada. Por eso lo más conveniente siempre es hacer varias mediciones y tomamos la media. Aunque haya un punto aquí muy discordante que es el de 70, pero luego la media nos queda 44, porque el resto de medidas rondan un valor próximo a 44. Bien, pues esto es todo en la sesión 4 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.